Conozcamos a Eratóstenes. ¿Quién fue Eratóstenes? Eratóstenes fue un polímata griego matemático, astrónomo y geógrafo nacido en el año 276 a.C. en Cirene. Fue la primera persona en medir la circunferencia de la Tierra con una precisión muy sorprendente. Eratóstenes quería demostrar que la Tierra era esférica, o es decir, que tenía forma curviada. Por lo tanto, en el año 235 a.C., durante un solsticio de verano, se dio cuenta que en la ciudad de Siena los rayos se reflejaban de forma paralela, porque no reflejaban ninguna sombra. Hoy en día esta ciudad se conoce como Asuán en Egipto. Además, al otro extremo había otra ciudad que se llamaba Alejandría. Se dio cuenta que durante el solsticio de verano la sombra que se proyectaba en estas dos ciudades alejadas, como lo era Siena y Alejandría, eran diferentes. En la primera se observaba en un pozo que justo al mediodía se podía observar el reflejo del agua, lo que indicaba que los rayos eran perpendiculares. Pero en la ciudad de Alejandría, a la misma hora, al clavar un palo, sí se proyectaba una sombra, por lo tanto dedujo que la Tierra tenía que ser curviada. Al medir la distancia entre estas dos ciudades era de 800 kilómetros. Por lo tanto, supo que el ángulo que forman los rayos del Sol era de 7.2 grados. Así que, aplicando una regla del 3, él dijo que si 7.2 grados son a 800 kilómetros y la circunferencia de la Tierra debería ser 360 kilómetros, entonces esto nos da como resultado que mide 40.000 kilómetros la circunferencia de la Tierra. Comparando la medida que nos dio Eratóstenes y con las medidas de los datos actuales, tenemos que actualmente se sabe que mide 40.075 kilómetros, dando una diferencia tan solo de 75 kilómetros, algo que es increíble para nuestros días. También fue el primero en calcular la inclinación de la Tierra con gran precisión, la distancia de la Tierra del Sol a la Luna observando los eclipses. A partir de esto, Eratóstenes pudo medir las distancias entre los lugares a partir de las longitudes y latitudes. Así se creó el primer mapa mundi. También inventó el mesolabio, que es una especie de ábaco para establecer medias y proporciones, considerado como una de las primeras calculadoras de la historia. Además, estableció un método para encontrar los números primos que hay antes de un número determinado, conocido como la criba de Eratóstenes. Es una famosa tabla en la cual se colocan los números, se omite el número 1, se encierran los primeros números primos, el 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Y se van omitiendo los que son sus múltiplos. De esta forma, esta tabla contiene únicamente los números primos, que son aquellos que solo son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Eratóstenes murió en el año de 194 a.C. a la edad de 82 años. Se dice que quedó ciego y debido a esto se puso muy triste y entró en una depresión muy fuerte, debido a que no podía seguir haciendo descubrimientos matemáticos como fue la pasión durante toda su vida. Entonces se encerró en su habitación, dejó de comer y beber agua, hasta que finalmente falleció. En el año 194 a.C. Su legado nos deja muchos descubrimientos que hoy en día nos demuestran que fue un hombre muy adelantado para su época.